Buen día para todas las personas que nos están escuchando. Estamos muy agradecidas de contar con la presencia de Cecilia Arbelo, nuestra invitada para el día de hoy. Es doctora en ciencia política, licenciada y profesora universitaria en comunicación social, formada desde la perspectiva de género, desde los años 90, viene militando en la Asociación de Mujeres Juana Manso, diplomada en prevención de la violencia de género y la trata de personas, diplomada en derechos humanos, diplomada en protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, coordinadora académica de la diplomatura, trayecto de posgrado sobre prevención de la trata de personas y su vinculación con las nuevas formas de captación por y a través de las redes que dicta la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, un gustazo contar con tu presencia, muy agradecidas y con muchas ganas de escucharte sobre aquello que nos quieras aportar respecto a la importancia de la educación sexual integral para la comunidad, para las juventudes, para las infancias, a casi 20 años de su sanción, cuáles son los logros y obstáculos. Esa es una primera pregunta que queríamos realizarte y que nos encantaría poder contar con tu palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Karina. Entiendo que me preguntas por la Ley de Educación Sexual Integral, que estaría cumpliendo sus 20 años en octubre, el 6 de octubre de este año. Yo creo que su principal logro es que hayamos avanzado muchísimo y que hoy tengamos niñas, niños y adolescentes que, aun cuando no podemos decir que hemos desterrado formas de discriminación, no podemos negar que formas de violencia se exacerban y se incrementan, y sobre todo por a través de las redes. De todos modos, a diferencia de otras generaciones, tienen clarísimo, por ejemplo, cuestiones como que de los cuerpos no se hablan, que nenas y nenes somos iguales. Fíjate que hay cuestiones maravillosas, como por ejemplo, cuando vemos casos, por ejemplo, de niñeces trans o de diversidad sexual, en general el problema no está ocasionado por los pares de esos niños o esos adolescentes. Para ellos la diversidad sexual no significa el mismo obstáculo o el mismo tabú que implicaba para otras generaciones. En eso, los 20 años de la educación sexual, digo, esta que se ancla y se apoya en la ley 26.150, que tiene que ver con una educación, una promoción de determinadas formas de ver el mundo desde un enfoque de derechos y desde la perspectiva de género, ha tenido un resultado positivo. Si yo tuviera que valorar, ¿no?, como militante de género, como persona que trabaja en los derechos de niños, niñas y adolescentes, desde hace muchísimos años, creo que todavía lo que hay que andar es muchísimo. Lo que hay que lograr es muchísimo, y además, no solo hay que profundizar en estos ejes, ¿no?, que es lo que vuelven integral a la educación sexual de la 26.150, que no es una educación sexual, es integral, apoyada en ejes relativos al cuerpo y la salud, como desde el cuidado, apoyado en la perspectiva de género, en la de diversidad, en la de la afectividad como socioafectividad, no como afectividad desde lo individual o desde alguna mirada ligada a la autorregulación, no, esta cuestión de nadie se salva solo, y mirada siempre, siempre desde la perspectiva de derecho, a eso que debemos profundizar, le tenemos que sumar hoy la enorme incidencia, la enorme influencia que tienen las redes, la tecnología, en la vida
de chicos y chicas. En la vida de todos y todas, ¿no? De los adultos también, pero muy, muy particularmente en la vida de niños, niñas y adolescentes, porque que son los que están empezando a andar, y mucho de la construcción de identidad, que a lo mejor otros que somos más grandes, hemos podido hacer como por otras vías, buscando otro tipo de espacios de pertenencia en niños, niñas y adolescentes, se da por a través de las redes. No por nada hablamos de perfiles. Antes, ¿qué construíamos? ¿Construíamos quién queríamos ser o qué queríamos mostrarle al mundo? Por ahí, a partir de ser un poco más grandes, en la primera construcción de un currículum, en general, las fotos que teníamos, esas también, armábamos o diseñábamos qué características queríamos que tuvieran nuestro álbum, por ejemplo, en función de cómo nos representábamos, cómo nos vestíamos, qué tipo de fotos. Pero en realidad los álbumes los veíamos nosotros y las personas del entorno que de algún modo elegíamos para mostrarles ese álbum. Hoy se da todo lo que tiene que ver con la construcción de identidad, desde la construcción de un perfil, que a veces se arma o se le arma a un niño desde el día en que nace y sin su permiso. Desde aquella primera foto, que a veces no tomamos conciencia de que el solo hecho de haber sido captada por un dispositivo ligado a Internet no queda solo para el entorno, para quien creo yo que lo envío, sino que va a una nube que puede ser administrada y utilizada con diversas intenciones. Y de ahí en más, esta construcción de identidad que tiene que ver con cada momento de mi vida se tiene que convertir en una selfie. Yo soy esta selfie. Bueno, ese perfil que luego empiezan a armar los chicos para interactuar en las redes y todo lo demás desde muy pequeños, también tiene que poder ser visto, atravesado por estas dimensiones que nos plantean de integralidad, que se ven más claramente en la ley 26.150. Porque sería como un poco, hacernos los distraídos, no tomar en cuenta que nuestros chicos y chicas se vinculan, interactúan, intercambian experiencias con otros chicos, juegan con otros chicos, entablan vínculos sexoafectivos, adquieren, absorben y proyectan mandatos y estereotipos de belleza, de género, de cómo ser, y también, y de algún modo, están expuestos a múltiples formas de violencias por a través de las redes, las cuales en muchos casos todos los casos vulneran derechos. Mira, si es necesario profundizar en esto del enfoque de derechos, ¿no? En el que tan fuertemente se apoya la 26.150, sino que además, en la gran mayoría de los casos, tiene un componente muy fuerte de violencia sexogenérica. Justamente en los últimos tiempos, nosotros hicimos con Paula en una oportunidad una encuesta para saber sobre si los niños o los adolescentes, cómo estaban en este tema de la pornografía, y nos llamó la atención o sea, hicimos una encuesta en personas adultas, sobre todo porque a nuestras organizaciones van llegando madres preocupadas por distintas situaciones y hemos visto que niños de 9, 8 años en ese acceso a los teléfonos han tenido o ya han visto contenido, digamos que no era para acorde a su edad. Y lo que antes era para hoy un hombre adulto, era a los 14, 15 años una revista, hoy en día nuestros niños pequeños tienen acceso a ese tipo de contenido justamente por vías telefónicas. E igual que las chicas, ¿no? Igual que las niñas, que en esto que vos decías, ¿no? Cómo se está instalando a pesar de
todo lo que fuimos trabajando las organizaciones de mujeres, en algún momento el Estado, de querer sacar esas discriminaciones en esa cuestión del cuerpo, hoy vuelven, pero parece que con más fuerza que antes, a través justamente de la tecnología. Sí, Karina, lo grave de estos contenidos es, me voy a remitir un poco a lo que vos decías. Hace 20 años atrás resultaba todo un escándalo el tema de una revista plena de cosificaciones, plena de toda una simbolización depredadora de lo que es la sexualidad, ¿no? Y totalmente abocada, digamos, a esto que sería la presa, ¿no? La presa simbólica, que generalmente eran las mujeres, en la gran mayoría de los casos mujeres. Y bueno, y podíamos tener múltiples debates en relación a si es un tipo de expresión estética, un tipo de arte, en fin, pero corría en manos de, en todo caso, adolescentes. Adolescentes y no era algo. Hoy por hoy está a un clic del celular de cualquier niño o niña de 8, 9 años. Y además ese contenido no es más el de un par de señoras semidesnudas. Hoy esa pornografía además está mezclada, es lo que se llama la pornoviolencia, mezclada con imágenes de tortura, de zoofilia, de pedofilia. Entonces, es necesario poder empezar a retomar el tema. Con seriedad lo hemos hecho siempre, creo, pero teniendo en cuenta este elemento, que se nos suma, y sobre todo desde la pandemia para acá, con mayor fuerza, que es la cuestión de lo digital. Y empezar por un lado, ¿no? Profundizar seriamente en cuestiones relativas a empoderar a los chicos en términos de una división entre el mundo del niño y el mundo del adulto, antes se nos desdibujaba, ahora peor, menos. Entonces, poder por ahí también es empoderar a los chicos en esto de enseñarles cualquier material que te llegue, te resulte raro, que creas que no es para tu edad, que te resulte violento, inmediatamente acudí a un adulto. Si es en el cole, al seño, si es en casa, la mamá, la abuelita, con quien estés. Empoderar a los adultos, porque a los chicos hay que escucharlos, nos dice la 26.061. Pero una vez que los escuchamos hay que creerlos y ponernos de su lado, ¿no? Entonces, tomar partida de este material, poder hacer denuncia, tener a mano a dónde, de qué manera, cómo se denuncia este tipo de contenidos. Se ha dado en muchas escuelas, en algunos casos, en donde llegan este tipo de cuestiones y algo bueno debemos haber hecho, porque los chiquitos avisan. En otros casos, y como todavía hay ámbitos en los que no queremos hablar de determinadas cosas, para el chico no resulta ni natural ni no natural, o lo tiene naturalizado porque en el contexto han naturalizado otras formas de la violencia sexista, ¿no? Y le da curiosidad, y entonces lo reproduce. Pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que lograr es profundizar en cuestiones bien así, como plantearnos seriamente la intimidad, pero hoy más que nunca ligada a la idea de privacidad y a la idea de integridad. Seriamente. Antes quizás no hablábamos de privacidad, cuando hablábamos de la intimidad. En cada nivel del sistema educativo hay una progresión de ese contenido de la ESI. Hoy por hoy ligado a la idea de privacidad y de integridad. Y digo integridad porque las violencias digitales, que sí son reales, porque afectan en la vida real a niños, niñas, adolescentes, y de manera muy grave,
los pueden afectar en lo social, en lo emocional y psicológico, y también en lo físico. Tenemos que poder profundizar con la cuestión de los consentimientos. Es un tema. Y poder desarrollarlo, pero, no sé, en el secundario, desde verdaderos debates filosóficos. Invitar a los chicos a incorporar la idea del consentimiento. Porque también tenemos deepfakes, también tenemos extorsiones. Entonces, como formas de estas violencias. Y los consentimientos, además ligados a la cuestión de lo sexoafectivo, desde que somos bien chiquitos. Y digo sexoafectivo porque la sexualidad no es solamente lo sexual en la intimidad, es también el vínculo con otras personas, ¿no? Esto de, no solo no es no, en qué momento, hasta dónde, en qué momento estoy yendo más allá de lo que quiere esta persona, de qué modo puedo llegar y de qué modo ya voy al nivel de sobrepasarnos, de faltarle el respeto, porque si no todo queda, como digo, a un clic, y los chicos a veces cometen enormes violencias hasta sin querer, y se discriminan, o se invaden con imágenes, detrás de cada imagen adultificante, cosificante, sexualizante, que le llegan a niños pequeños, hay un adulto, ¿no? Además. Convengamos que no es contenido que cualquiera puede tener en su celular. Siempre, entonces, ahí ya cabe claramente la cuestión de la intención de este adulto, o estos adultos. Entonces, empoderarlo desde esta otra concepción. Y después seguir trabajando muchísimo, que siempre ha sido un eje fundamental de la ESI, la cuestión de promover, interacciones y relaciones corresponsables, y esta cuestión de derribar estereotipos de belleza, estereotipos de género y estereotipos de consumo. Porque no todo lo que está en las redes es bueno. Mucho de lo que hoy sabemos de las nuevas formas, por ejemplo, de captación para redes de trata de personas o redes de pedofilia, ¿no? Que se nutren de imágenes no consentidas de niños o de niños bajo extorsión, muchas veces víctimas de grooming, tienen que ver con que en algún momento no está como reflexionado, ni en niños, ni en adolescentes, ni siquiera en los adultos, hasta dónde. Todo lo que está en internet tengo que consumir, probar, ver. Claro. Todo tiene que ser bueno porque es de internet. Tan confiado tengo que estar en el sistema. O internet tiene que poder estar a mi servicio y yo ir eligiendo y además ir utilizando la intuición y la presunción sobre la seguridad de estas cosas. Esto sí, esto no.